Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de una de las patologías más frecuentes dentro del campo urológico. Es una de las cosas que más vemos en consultorio. Es una de las cosas más frecuentes para que requieren una intervención quirúrgica. Por lo tanto, es muy bueno para todo médico general conocer o tener nociones básicas de las consecuencias que puede traer a un paciente el agrandamiento prostático, ya sea de forma benigna o maligna. En esta primera clase vamos a hablar del agrandamiento benigno de la próstata o la hiperplasia prostática benigna o hipertrofia prostática benigna, que a veces se utiliza como sinónimo, que vamos a ver en breve un poco la diferencia técnica entre una y otra. Clásicamente, el motivo por el cual viene al consultorio un hombre es por una alteración en el flujo urinario, el chorro de la orina. Generalmente dice orino con una fuerza menor que antes. Dice. O bien dicen no es lo mismo que otras personas. Se compara. Generalmente va al baño público y escucha el chorro miccional del que está al lado y de repente le llama la atención de que la persona joven orinó con un chorro mayor. Es un poco simpático, ¿verdad? Pero a veces es lo que les trae a la consulta. Y uno se va comparando lo que es ahora con lo que era antes y va diciendo no es lo mismo que antes. Entonces eso es lo que a veces les trae a consulta. En primer lugar, tenemos la gran división de agrandamiento prostático que tenemos el crecimiento benigno o el crecimiento maligno. En esta ocasión vamos a hablar del crecimiento benigno de la próstata. La próstata es un complejo órgano de glándulas acinares y ductos excretores y estroma fibromuscular de soporte. A lo largo del tiempo, la próstata ha sido descrita de distintas formas. Ha sido dividida anatómicamente primero por Lowsley en 1912 en 5 lóbulos. Uno anterior, uno medio, dos laterales y uno posterior. Posteriormente vino la descripción de Franks en el año 1954, pero la más la división de McNeil, que en el año 81 divide anatómicamente la próstata en una región periférica, una central, una de transición y una fibromuscular anterior. Y esto es muy importante para, en el caso de descripciones anatomopatológicas, porque se dividen o generalmente hay diferencia de frecuencia de aparición de tumores según la región anatómica de la próstata. Esto es una imagen de la anatomía general del hombre, que es importante siempre saber más o menos dónde está la próstata, y a través de este conocimiento uno puede tener una idea de qué consecuencias puede tener. La próstata es como una pera más o menos de un tamaño similar que está por debajo de la vejiga, ¿m? Por debajo de la vejiga, rodeando a la uretra y a los conductos eyaculadores que desembocan, que van a través de la uretra y desembocan en la uretra prostática. Está por delante del recto. Entonces, un agrandamiento de esto podría producir síntomas de vaciamiento vesical. Por eso es importante conocer bien la ubicación de la próstata. La uretra atraviesa la próstata y la porción uretral que atraviesa la próstata sería la uretra prostática, que divide anatómicamente también la uretra en porciones. Y la principal función de la próstata es producir líquido prostático durante la eyaculación. Este líquido nutre y protege al espermatozoide durante el acto sexual y constituye el principal componente del semen. Es decir, de que la próstata interviene solamente en la cuestión de fertilidad
del ser humano. No hace otra cosa que producir elementos para el semen que intervienen en la fertilidad. Es lo que aporta la glándula prostática al semen. Aporta antígeno prostático, antígeno específico de la próstata o PSA o PAS, que es lo que generalmente podemos medir tanto en semen como en sangre, que es un marcador inespecífico del cáncer de próstata. Se ha visto que en un gran porcentaje de personas con cáncer de próstata existe una elevación del PSA en sangre. Ahora bien, tenemos que saber de que esto es específico de la próstata, pero no es específico del cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas con cáncer sin elevación del PSA y hay elevaciones del PSA sin cáncer. Entonces es una guía que puede llevarnos al diagnóstico de un cáncer de próstata, pero no es específico del cáncer de próstata. Otro elemento que produce es el ácido cítrico, produce el fibrinógeno, produce la espermina, produce zinc, produce magnesio. Esto, a ver, es bastante teórico. Vamos a pasar esto por delante. Es importante saber siempre, la testosterona influye mucho en la próstata a través de su metabolito activo, ¿eh? Que es la dihidrotestosterona. Seguimos para adelante. Si vemos la historia natural del crecimiento benigno de la próstata, sabemos de que tiene una progresión sumamente lenta y tiende a tener como consecuencia una disminución del flujo urinario en aproximadamente 0,2 mililitros por segundo por año. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los hombres se produce un aumento del tamaño prostático en forma lenta. En algunos más lento, en otros más rápido, en otros va a producir síntomas antes de tiempo, en otros más tarde, en otros no va a producir nunca, pero mayormente existe un agrandamiento prostático generalmente en todos los hombres en forma lenta. Entonces se produce de la noche a la mañana. Hay generalmente un aumento del volumen prostático en aproximadamente 1 a 2 cc por año. El tamaño de próstata generalmente nosotros medimos en gramos o en centímetros cúbicos. Aquí tenemos la imagen anatómica nuevamente de una próstata normal, un tamaño normal y un aumento del tamaño prostático que tiende a comprimir la uretra en su porción prostática que dificulta el vaciamiento urinario vesical. Existen factores que influyen en el desarrollo de la HPV. Hay factores modificables, otros no modificables. La edad, como a mayor edad, mayor posibilidad de desarrollar HPV. La presencia de andrógenos, es la testosterona, que influye generalmente en el agrandamiento prostático. La raza, un factor no modificable, el medio ambiente, la dieta y la genética. ¿Verdad? Lo que más pesa generalmente en el desarrollo de la HPV es la genética. Factores de riesgo para producir una retención aguda de orina. Esto quiere decir que bruscamente el varón no puede miccionar, no puede evacuar esa orina. En caso de próstatas voluminosas, no en todos los casos, ¿verdad? Pero a mayor volumen de próstata, mayor posibilidad de retención aguda de orina. Y esto atiendan bien. Puede haber personas con próstatas no tan aumentadas de tamaño que producen una retención aguda de orina y próstatas con mucho mayor volumen que no tienen retención aguda de orina. Depende de muchos factores. Pero generalmente a mayor volumen, mayor posibilidad de retención aguda de orina. Esto hay que entender muy bien el concepto de residuo postmiccional.
Al hacer la ecografía, generalmente el ecografista hace la ecografía con la vejiga llena y mide cuánta orina hay en vejiga. Luego hace orinar al paciente y vuelve a medir cuánta orina sobró después de haber orinado. Ese es el residuo postmiccional y lo correcto es hacer una comparación del residuo postmiccional con el premiccional y sacar un porcentaje que, si fuese mayor a 20%, se consideraría anormal. Pacientes con residuo postmiccional mayor a 20%, mayor posibilidad de retención aguda de orina. Siempre hay que tratar de hablar de porcentajes. A veces los ecografistas informan residuo postmiccional aumentado y no dicen nada más. Entonces uno tiene que adivinar qué es lo que es aumentado para el ecografista. O a veces dicen residuo postmiccional moderado. Pero ¿y qué es moderado? ¿Cuánto es moderado? O a veces dice residuo postmiccional 50 cc y no dice el premiccional, por ejemplo. No es lo mismo tener un premiccional de 500 quiero decir, y un postmiccional de 50 cc. Eso sería 10%. Sería el residuo postmiccional 10%. Eso es normal. Ahora, si tuvo un premiccional de 100 y un postmiccional de 50, eso sí que es anormal. Eso es 50% del residuo postmiccional. Entonces, por eso hay que hacer bien un comparativo del pre y el post y sacar un porcentaje. Eso es el mejor valor que se puede tener. Cuando el flujo urinario es muy reducido, a mayor reducción del flujo urinario, mayor posibilidad de retención de agua de orina. El flujo urinario se puede medir a través de un estudio que vamos a ver enseguida, que se denomina uroflujometría. Esto mide en mililitros por segundo cuál es la fuerza o cuál es la presión del chorro urinario, que normalmente es de 15 mililitros por segundo para arriba. Todo lo que sea menos de, a medida que más nos alejamos para abajo de 15, mayor posibilidad de retención de agua de orina. Y, por supuesto, haber tenido una retención aguda de orina previa. Paciente que tuvieron retención aguda previa, mayor posibilidad de que vuelva a tener retención aguda de orina. ¿Cuáles son las consecuencias de una obstrucción prostática prolongada? Al haber una obstrucción prostática prolongada, no va a haber un correcto vaciamiento vesical, o sea, va a haber una retención crónica de orina. Al haber una retención crónica de orina, esta orina sedimenta, generalmente se forman litiasis vesical. Si hay una obstrucción prolongada, puede llegar a haber una hidronefrosis bilateral, una dilatación pielocalicial bilateral y una alteración de la función renal por esta obstrucción urinaria baja. Si existe una hidronefrosis unilateral, por ejemplo, no va a ser por una obstrucción prostática, porque la próstata está más abajo, que si está obstruido abajo, los dos riñones de arriba van a estar dilatados. En caso de una obstrucción crónica estoy hablando. No va a ser, lo que quiero aclarar es que la obstrucción prostática produciría una hidronefrosis bilateral, no unilateral. Si es unilateral va a haber algo en el uréter que va a estar obstruyendo. Con la obstrucción crónica puede haber una formación de divertículos vesicales por un esfuerzo excesivo del músculo vesical, ¿verdad? Se pueden ir produciendo divertículos. Puede haber infección del tracto urinario en forma recurrente, ¿eh? Infecciones urinarias recurrentes, y puede llegar a una pielonefritis. Esta sería la imagen esto sería una imagen normal, digamos, de una próstata, y aquí tenemos una obstrucción prostática baja con una urétero-hidronefrosis bilateral a causa de esta obstrucción baja. El diagnóstico, por supuesto, con una historia clínica sumamente detallada, cómo califica el paciente el chorro miccional, siente que orina todo, cuántas veces se levanta a la noche a orinar, ¿verdad? Es un indicador muy importante de que el paciente está orinando bien o no. Se evalúan los síntomas básicamente en cuanto al examen físico. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el tacto rectal? Al introducir el dedo a través del recto,
¿verdad? Como está en íntimo contacto con la próstata, podemos llegar a palpar la próstata con el dedo y podemos tener una idea del tamaño prostático y de la consistencia prostática. En el análisis de orina evaluamos el sedimento urinario, la presencia de hematíes o no. A veces podemos detectar hematuria microscópica de causa prostática y la función renal a través de la urea y creatinina. Bueno, el PSA ya es algo más para diagnosticar, para buscar realmente cáncer de próstata entre los 50 y los 74 años. En la siguiente clase, en la parte de cáncer de próstata, vamos a hablar por qué es esta edad y no antes y no después de los 75. Es importante siempre diferenciar en cuanto a los síntomas del tracto urinario inferior, los síntomas obstructivos y los síntomas irritativos. ¿Cuáles son los síntomas obstructivos? Son la intermitencia miccional. El paciente va a orina, baja la intensidad, vuelve a orinar bien, baja la intensidad, vuelve a orinar bien, y es un chorro intermitente, no tiene un flujo continuo. El chorro débil, él califica de que de un tiempo a esta parte la fuerza es mucho menor. El esfuerzo miccional, el paciente que tiene que hacer fuerza con el abdomen prácticamente para vaciar la vejiga, una micción prolongada, ¿verdad? Demora mucho en, en vaciar la vejiga, o bien llegamos al vaciado incompleto, ¿verdad? El paciente que orina todo pero que siente que hay algo más que no sale, es un vaciado incompleto. Dentro de los irritativos tenemos la urgencia miccional, que es el deseo brusco e imperioso de orina, que tiene que ir rápido al baño, que si de repente no llega, se produce una incontinencia urinaria, que ya sería la urge incontinencia. La necesidad brusca de ir a orinar y el escape por el camino. Urge incontinencia. El aumento de la frecuencia miccional, el paciente que tiene que ir a orinar muchas veces en poca cantidad, ¿verdad? Para que se vaya, como nunca se vacía del todo, siempre la vejiga está cargada, entonces no tiene mucha capacidad adicional, entonces tiene que ir a descargar de a poquito. Y la nocturia, que es la necesidad de miccionar o de orinar durante el sueño, básicamente, durante el sueño. Tiene que levantarse 5 a 7 veces de repente a descargar la vejiga. Esto pasamos un poco de largo. Acá es importante esto, ¿eh? Que a veces puede haber una aparición brusca de síntomas urinarios obstructivos en base a consumo de café, drogas alfa-agonistas o alcohol. Frecuentemente desencadenan síntomas o incluso una obstrucción aguda de orina. Una retención aguda de orina. ¿Por qué es importante? Porque puede haber pacientes de que están con una cierta obstrucción, ya vienen con una cierta obstrucción y de repente tienen una ingesta importante de alcohol, de repente una noche y se produce una retención aguda de orina por el alcohol, ¿verdad? Porque el alcohol dificulta la apertura del esfínter y produce un aumento del tono muscular en el esfínter y hace que sea más del músculo liso y hace que sea más difícil el vaciamiento urinario. Lo mismo ciertas drogas, como algunos descongestivos, como algunos antialérgicos, ¿verdad? El consumo de estos medicamentos a veces dificulta un poco. Entonces, cuando uno viene con síntoma urinario obstructivo y le agrega este tipo de componentes, entonces se puede desencadenar un empeoramiento. Aquí hablamos un poquito del tacto rectal, ¿eh? Acá, como hablamos hace rato, lo que nosotros evaluamos con el tacto rectal es el tamaño de la próstata, que normalmente es 20 cc, 20 centímetros cúbicos o 20 gramos. Todo lo que sea por encima de 20 consideramos ya un agrandamiento. La consistencia habitualmente es suave, suave, simétrica y elástica, una consistencia sólido-elástica. No es duro, es un poquito elástico. Se pueden delimitar
los límites anatómicos, laterales, craneales y surco medio, y las vesículas seminales habitualmente no se palpan. Esto es lo que hacemos a través de la introducción del dedo con una buena lubricación, obviamente, y una pequeña compresión anterior para tener una idea de la consistencia y el tamaño. Otro indicador que podemos tener para el descarte de cáncer de próstata es el PSA o el antígeno prostático específico que ya hablamos, que es secretada por la célula epitelial prostática, cuya función es la licuefacción del semen post-eyaculación. Hay una producción prostática de más o menos 0,3 nanogramos por mililitro por gramo de próstata, de tejido prostático. Por lo tanto, a mayor tamaño de la próstata, puede haber una mayor producción de PSA. Por eso que de repente hay próstatas benignas muy voluminosas con un aumento importante del PSA, que eso no es sinónimo de cáncer. Por eso es que hacemos nuevamente la aclaración de que no es exclusivo de cáncer. Sí sirve para darnos una indicación de que puede ser que haya cáncer, pero no es exclusivo de cáncer. Hay elevaciones del PSA por razones infecciosas, por un aumento importante del tamaño prostático, entonces tenemos que saber diferenciar bien eso. Es próstata específico, pero no es cáncer específico. En cuanto al residuo posmiccional, nuevamente repetimos de que el residuo posmiccional más fidedigno es el porcentaje comparativo del post y premiccional. Ahora bien, si tenemos un aumento importante del residuo de 200 a 300 cc, son más factibles de no responder bien al tratamiento médico, habiendo mayor riesgo de retención aguda de orina. Evaluamos generalmente a través de una ecografía transabdominal. Ojo, transabdominal no es transrectal. Transabdominal generalmente es la ecografía convencional para el chequeo prostático de una persona. El cateterismo vesical recurrimos generalmente ante una retención aguda de orina. El cateterismo vesical sería el sondaje vesical. Aquí hablamos de la uroflujometría, que es el estudio por el cual medimos el flujo de orina, la fuerza, la presión con la que sale el chorro de orina, que habitualmente es de 15 mililitros por segundo. Todo lo que sea más de 15 mililitros es normal, todo lo que sea menos de 15 mililitros es anormal. Cuanto más lejos de 15 para abajo es, mayor posibilidad de obstrucción. Estos son ya estudios más avanzados de la uroflujometría, que es el estudio de presión-flujo ante ciertas situaciones para distinguir una obstrucción al flujo de salida de trastornos de contractilidad del detrusor. Resulta que habitualmente podemos tener una obstrucción baja por el crecimiento prostático, pero a veces puede que no haya obstrucción y haya un problema en la compresión, en la fuerza del músculo detrusor de la vejiga, que nos haga creer de que hay una obstrucción, pero realmente es la presión que no está habiendo buena. La verdad que en ciertas situaciones hay que evaluar en pacientes diabéticos, en pacientes con antecedentes de accidente cerebrovascular, con antecedentes de infarto agudo de miocardio, problemas neurológicos. Hay distintas situaciones que podemos decidir pedir estudios más avanzados, como el estudio de presión-flujo o la urodinamia misma, que de esto les va a hablar el doctor César Figueredo en otra clase. Este estudio no se usa de rutina, solo en casos dudosos. Y aquí hablamos de la ecografía transrectal. Hace rato hablábamos de la transabdominal, aquí hablamos de la transrectal. ¿Cuándo usamos la transrectal? Usamos solamente para realizar una biopsia prostática ecodirigida. Cuando el tacto rectal es
es anormal, cuando hay un aumento de la consistencia prostática, por ejemplo, o cuando el PSA sugiere que podemos estar ante la presencia de un cáncer de próstata. Esto vamos a hablar más en la parte de cáncer de próstata. Lo que sí quiero dejar en claro es que no es un estudio estándar para un estudio habitual del hombre. En caso de hipertrofia prostática sintomática, tenemos las opciones de tratamiento que son básicamente tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. Y el quirúrgico podría dividirse en tratamiento quirúrgico convencional o bien mínimamente invasivo. Dentro de las opciones de tratamiento médico, el tratamiento medicamentoso, tenemos a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, por ejemplo la finasteride y el dutasteride. Dentro de los bloqueadores alfa 1 tenemos a la doxazosina, alfusosina, terazosina y tansulosina. En este caso es la tansulosina la medicación por excelencia más utilizada por todos los urólogos en todo el mundo para el tratamiento de la hipertrofia prostática. En ciertos casos puede preferirse un tratamiento combinado de la tansulosina con el dutasteride, que bajo ciertas situaciones es muy buena opción a la combinación. Hay medicaciones naturales, de raíces, de tipo fitoterapia, que también pueden ser utilizadas como coadyuvantes, o bien el famoso watchful waiting, que es el control evolutivo, el no hacer nada y el observar cómo va cambiando la sintomatología o el comportamiento a lo largo del tiempo. Estos son un poco algunas dosis de estos medicamentos. ¿Verdad? La tansulosina, como les hablé, es lo más frecuente, en una dosis de 0,4 miligramos por día. La única dosis de tansulosina que viene en forma comercial es de 0,4 miligramos. Se consume uno al día por tiempo indefinido. Y aquí este cuadro es muy importante, ¿verdad? Que diferencia un poco entre los inhibidores 5-alfa reductasa y los bloqueantes alfa 1. Se diferencian básicamente en el inicio de acción. El inicio de acción de los inhibidores es de más o menos 3 a 6 meses, quiere decir que tienen un mecanismo lento, a diferencia de los bloqueantes alfa 1 que funcionan mucho más rápido, 2 a 4 semanas, ¿verdad? Para alcanzar su mecanismo pleno, ¿verdad? Pero realmente a los 2-3 días ya comienzan su mecanismo de acción, un mecanismo de acción rápido. El mecanismo de acción rápido de los bloqueantes alfa 1 relajan el músculo liso prostático y mejoran la obstrucción prostática en forma rápida, pero no cambian el tamaño prostático, a diferencia de los inhibidores 5-alfa reductasa que sí disminuyen el volumen prostático, mejorando la obstrucción, disminuyendo el riesgo de cirugía y retención aguda de orina. Por eso es que a veces puede llegar a combinarse uno de mecanismo de acción rápido con uno lento para tener un mejor resultado, pero va a depender de muchos factores. Uno de los factores que se tiene en cuenta son los efectos colaterales. En algunas personas no toleran los inhibidores 5-alfa reductasa por una disfunción eréctil, por una disminución de la libido, por una ginecomastia, ¿verdad? Generalmente son los más frecuentes. Y los bloqueantes alfa 1 pueden producir cefalea, esto es importante, la hipotensión ortostática, que es una de las cosas más clásicas que se suelen escuchar. La misma eyaculación retrógrada, la eyaculación en vez de ir para adelante, en vez de ir a la uretra peniana, va a la vejiga, por el consumo de esta medicación. Es bastante habitual. Puede haber congestión nasal, puede haber taquicardia. Ahora, bueno, son efectos colaterales a tener en cuenta. Contraindicaciones del tratamiento médico. Realmente, más que nada, a quienes operamos, quienes ya no son candidatos de seguir con tratamiento médico y son candidatos de ir a la cirugía. Son pacientes que hayan padecido una retención aguda de orina en forma recurrente. Eso quiere decir que un paciente que haya tenido hoy una retención aguda de orina, que se le haya tenido que colocar una sonda vesical, no quiere decir que ese paciente tiene que ir necesariamente a la cirugía. Ese paciente podría ser un paciente con síntomas urinarios que, como les hablé hace rato, no sé, consumió alcohol o consumió un descongestivo y hizo una retención aguda de orina. Entonces, hace la retención aguda de orina, se le coloca la sonda, se le da una medicación de mecanismo de acción rápido como la tansulosina,
A los 2 o 3 días se le retira la sonda y orina fantásticamente bien. Ese paciente no necesariamente va a ir a cirugía, puede continuar con un tratamiento médico por tiempo indefinido. Entonces, si un paciente tuvo una retención aguda de orina, vuelve a tener retención aguda, vuelve a tener, bueno, evidentemente ese es un paciente candidato a cirugía, retención aguda de orina recurrente. Otra cosa, pacientes que tienen globo vesical, bueno, que sería retención aguda de orina, con un residuo mayor a 200 mililitros o mayor a 20%, generalmente suelen ser candidatos a cirugía también. Pacientes con insuficiencia renal de causa obstructiva, de prostática, una hidronefrosis bilateral, por ejemplo, serían candidatos a cirugía. Pacientes con hematuria recurrente, ojo, hematuria que hayamos descartado todas las otras posibilidades. Recordemos en la clase de hematuria cuando se dio de que la hematuria podría ser tumoral renal, podría ser infecciosa, podría ser tumoral vesical. Una vez que descartamos todo eso, de que tenemos una tomografía contrastada donde no hay tumor, que tenemos una cistoscopía donde no observamos nada en vejiga, entonces por descarte, una hematuria recurrente sería de causa prostática. La presencia de litiasis o divertículos vesicales son indicadores de que la vejiga no está vaciando bien. Entonces estos pacientes serían candidatos a cirugía. Evidencia de cáncer de próstata, bueno, esto es ya para hablar en la parte de cáncer de próstata, ¿verdad? Realmente sería hasta aquí prácticamente las indicaciones absolutas sería de cirugía prostática por enfermedad benigna. Y el tratamiento quirúrgico, ¿no? Se divide, como les dije, la forma mínimamente invasiva y la forma convencional. Lo mínimamente invasivo sería la RTU de próstata, RTUP, o la resección transuretral prostática. La resección prostática a través de la uretra, transuretral. O la incisión transuretral prostática, por ejemplo, cuando la próstata no es demasiado grande, no amerita una resección de la próstata y a través de una pequeña incisión en el cuello vesical, se agranda un poco el cuello vesical, entonces se alivianan los síntomas urinarios obstructivos. Cuando el paciente es muy joven y no amerita una resección prostática, entonces se puede recurrir a la incisión transuretral prostática. Y luego los procedimientos convencionales, la adenomectomía suprapúbica, que es una de las más frecuentes. Y vean que dice adenomectomía, no habla acá de prostatectomía. Acá no se quita la próstata, se quita el adenoma prostático, se quita lo que está crecido de más. La próstata sigue quedando después de la cirugía. Es el paciente que generalmente viene y dice, yo ya me quité la próstata. No, no se quita la próstata, se quita el adenoma de próstata. En caso de patología benigna, en caso de cáncer de próstata, generalmente sí, ahí sí se hace la prostatectomía. Pero en el caso de enfermedad benigna, que es lo más frecuente, generalmente es adenomectomía. Por eso que el paciente que se hace una adenomectomía debe seguir haciéndose los chequeos posteriores, ¿verdad? Porque la próstata puede volver a crecer. De hecho, que vuelve a crecer, ¿verdad? Pero en una minoría de los casos vuelve a tener una intervención después de varios años. La adenomectomía, que puede ser por vía suprapúbica, por vía retropúbica, por vía transperineal o bien por vía laparoscópica. Un poco una imagen del equipo de RTU, de resección transuretral a través de la uretra. Aquí a este nivel tiene un asa de resección que va pelando esta zona de la próstata, va resecando y disminuye el volumen de la próstata a través de este procedimiento. Aquí es donde tenemos otra imagen, ¿no? Aquí cuando recién ingresó el equipo, esto sería la próstata, esto sería el adenoma prostático, y se va resecando con el asa de resección y queda posteriormente de esta forma, ¿no? Queda la próstata, el tejido prostático y el lecho prostático vacío, que es lo que antes producía la obstrucción, ahora queda totalmente libre. Es una imagen real, bueno, que tenemos aquí el adenoma prostático, aquí esto que se ve aquí sería el asa de resección, lo que está acá en el fondo sería la luz vesical, ¿no? Aquí empieza la resección, empieza a poquito la resección, y el resultado final es este, es un cuello vesical totalmente abierto.
Esto sería un esquema muy básico de una adenomectomía prostática suprapúbica por vía convencional. Se hace una incisión suprapúbica, se llega hasta la vejiga, se abre la vejiga, se hace una pequeña incisión en el cuello vesical y se introduce el dedo. Y con el dedo, con mucha facilidad, se llega a enuclear, ¿verdad? Sale enterito el adenoma prostático. Con el dedo delicadamente, con unos movimientos circulares, se va extrayendo el adenoma prostático. Y estas ya son técnicas mínimamente invasivas más sofisticadas, ¿verdad? Que los stent prostáticos, por ejemplo, que en el mundo no se utilizan mucho, acá no se utilizan, ¿verdad? La electrovaporización sí lo hacemos aquí, la vaporización prostática. La ablación por láser también se está haciendo, se está comenzando a hacer aquí, ¿no? En el mundo se está utilizando un poco más, ¿verdad? Pero básicamente el estudio por excelencia, el gol estándar de tratamiento de la enfermedad benigna de la próstata es la RTU de próstata.